Aleluya. Gloria a Dios. Muy buenos días, iglesia. Una vez más estamos aquí ante la presencia en primer lugar de Dios. Estamos con vosotros y vamos a orar por la palabra de hoy. Es nuestro anhelo y nuestro deseo de todo el corazón de que esta palabra sea de edificación, nos ayude como iglesia también a entender, a comprender y sobre todo que se forme un poco más el carácter de Cristo en nosotros, que creo que es muy importante, que al fin y al cabo es lo que debemos hacer. Amén. Vamos a orar. Mi Dios y Rey, te damos la gloria y la honra, te adoro Dios, te alabo. Gracias por este momento. Espíritu de Dios, pongo este momento en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiendo no solamente mi vida y la palabra, sino que dirijas los corazones que vayan a recibir y reciban, oigan o vean esta palabra donde sea, Señor, allí donde se encuentren. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En esta mañana quería empezar con una pequeña historia. Dice que había un anciano indio, que empezó a hablar a su nieto y le dijo estas palabras. Dice: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado, dice, y ese es la ira, la inferioridad, el resentimiento, las mentiras y el orgullo. Dice, y el otro es benévolo. Dice, y ese es la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, el perdón, la verdad, la bondad y la verdad. El nieto, cogió y le preguntó a su abuelo, así pensando un poco, dice: abuelo, ¿cuál de los dos lobos gana? Y el anciano le respondió enseguida: el que le alimentes, el que le des de comer, será el que gane. En nosotros está las obras de la carne, un lobo, o el fruto del Espíritu. Y el que alimentemos, florará. O salen las obras nuestras de la carne en todo momento y en toda situación que nos encontremos, o sale el fruto del Espíritu. Esperemos que en esta mañana tomemos una buena decisión y nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios en todo momento para enseñarnos a través de la palabra. Y esta historia me da mucho que ver, que cuando el abuelo empezó a hablar de lobo benévolo, muchas de esas actitudes es el fruto del Espíritu. No podemos evitarlo, pero todos vivimos, tú y yo, todos, de verdad, todos. Es que a veces pensaréis, el pastor lleva hablando de batallas, David con la batalla en uno del hijo, otro con Saúl y ahora otra vez la batalla. Es que, a ver, estamos en guerra. Es que es una lucha, es una batalla la que vivimos. Es que el mismo Señor Jesús lo dijo. Los apóstoles, los discípulos del primer siglo, del segundo, ante todos estos siglos, han tenido que pagar todos, hemos tenido que pagar un precio en la batalla. Todos. Hemos sufrido bajas, hemos sentido heridas, pero estamos y vivimos todos una batalla. Y no es contra carne ni sangre, es lo que tú y yo debemos de tener. No es contra carne ni sangre, es una batalla espiritual. Escucha bien, espiritual. Y caminaremos en victoria en la medida que tú y yo sepamos someternos a Dios a través de su palabra. Nuestra victoria está en la palabra.
Y hoy lo vamos a ver. Debemos de mantener una conciencia vigilante. Hablamos mucho de tener una conciencia limpia, vigilante. El cristiano tiene que ser vigilante. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual que tú y yo, todo cristiano, que la iglesia del Señor Jesucristo tiene, afecta directamente al mundo natural. Te voy a decir que vayas a Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a ir poco a poco. No vamos a leer todos los pasajes y luego vamos a ir desenganándolos un poquito, sino vamos a ir leyéndolos poco a poco y pudiendo hablar de ellos un poquito. Apocalipsis capítulo 12. Claro, enseguida vamos la mujer y el dragón, el título, pum. Bueno, debemos de entender y comprender la situación que se encontraba. Es verdad que era el momento donde Israel es el tiempo de la tribulación para Israel, en el tiempo del fin. Pero la palabra de Dios está escrita para enseñarnos a nosotros. A nosotros esto nos puede dar aliento, pero también nos está diciendo que tenemos que ser vigilantes y aparte tenemos que estar alerta de todos los acontecimientos que van a pasar y que están pasando, porque dice la palabra que no hay nada nuevo bajo el cielo. Entonces tú y yo debemos de entender que es una guerra espiritual, y esa guerra espiritual, directa o indirectamente, directamente mejor dicho, afecta al mundo natural. Apocalipsis capítulo 12, pero vamos a empezar por el versículo 7 y vamos a leer los dos primeros, los versículos 7 y 8. Dice, hubo después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El Espíritu Santo nos está diciendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre. El Espíritu Santo nos está diciendo y nos dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Mirad, el establecimiento del reino de Dios, ¿sabe lo que significa? Si tú y yo queremos que se establezca el reino de Dios, es que antes de que se establezca el reino de Dios hay que desplazar, o significa que hay un desplazamiento del reino de las tinieblas. Porque los dos reinos no pueden estar. Entonces, para que el reino de Dios sea establecido, el reino de las tinieblas, el reino satánico, tiene que ser desplazado. Y es cuando el reino de la luz desplaza al reino de las tinieblas, como te he dicho. La paz de Dios se establece y la justicia de Dios gobierna cuando su reino se establece. El reino de Dios no está establecido en la tierra. El mundo está bajo el maligno. Entonces, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos la paz que nos da como parte del fruto del Espíritu Santo. Pero la paz no la establece cuando el reino de Dios se establece. La justicia, ¿dónde hay justicia? Yo no sé, yo oro cada día para que se establezca en mi vida, en mi hogar, en mi familia, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos que a veces somos injustamente tratados. Entonces, justicia, la que nosotros sentimos, la que hemos sido justificados por medio de la sangre del Cordero, que es la mejor, claro está, es la justicia divina. La palabra batalla aquí se traduce, además de guerra, conflicto, lucha, contienda, actividad militar. Hablamos, y lo decimos así, hablamos que hay una realidad espiritual, bélica, o hay una guerra espiritual. Hay
una realidad espiritual, bélica. El pasaje este, como he dicho antes, es un pasaje escatológico, alude del tiempo de la tribulación de Israel en los últimos tiempos. Pero vemos que hay una batalla en el cielo que afecta a la tierra. Aparece Miguel, liderado por el ejército de Dios, y aparece también el dragón con sus ángeles. Finalmente vemos que quien vence es Miguel, que logra la victoria. El nombre de Miguel significa ¿quién es como Dios? Pues mira, nadie es como Dios. No hay otro como Él. Es que no hay ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines. No hay nadie como nuestro Dios. No hay. Eso es una verdad, porque no hay otro Dios como nuestro Dios y su poder supera todo poder del universo. Cualquier poder, visible e invisible, lo supera nuestro Dios. Y esa debe de ser nuestra confianza en el momento que estamos pasando, en la guerra que estemos teniendo, espiritual o la que sea, pero que es espiritual. Tú la analizas y verás tú cómo es espiritual. Si la batalla espiritual afecta directamente al mundo natural, Dios ha establecido que el diablo no debe prevalecer. Eso es lo que a ti te tiene que conformar y te tiene que confortar y te tiene que gozar y te tiene que producir un cántico de alegría, de liberación. Con cánticos de liberación nos rodea. Es decir, Dios ha establecido que no debe de haber un lugar para el diablo. El diablo no puede prevalecer. Dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y ese término prevalecer significa ser capaz de poder, ser fuerte, tener recursos, prevalecer contra, hacerse fuerte. Dios ha establecido que el diablo no debe prevalecer. Lo encontramos ahí, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, en esa lucha de Satanás, del dragón, y sus ángeles. Algunas veces, como cristianos, por ignorancia o por negligencia, permitimos la victoria al enemigo. Pastor, ¿cómo? Pues dando lugar y darle autoridad. Tenemos que recordar que el diablo no puede dañar o tocar a un cristiano sin tener una base legal para hacerlo. Y aun teniendo una base legal para hacerlo, ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos dice, hijito, estas cosas os he escrito para que no pequéis, para que no le deis una base legal al diablo, en pocas palabras. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. Es decir, que la base legal que el diablo puede tener para coger la victoria en nuestra vida fue ganada de una vez para siempre. Ahora, tú y yo, ¿cuándo le damos la base legal? Cuando no nos arrepentimos. Cuando no acudimos a Dios, a la provisión que Él nos ha dejado, que es Cristo Jesús. Ahí es donde Él coge la base de legal y la autoridad para acusarnos delante de nuestro Dios. Debemos mantener una conciencia vigilante. Amén. Segundo lugar, tenemos que tener una apropiación de la victoria. Apocalipsis 12, versículos 9 y 10. Vamos a leer. Y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz
en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No quiere decir que esta acusación era la que te lleva a ti a la condenación, sino que te pone en tela de juicio, o está constantemente tu nombre delante de Dios diciendo: mira, si no se arrepiente, si no pide perdón. Si eres salvo, eso es indiscutible. Pero ahí dice que acusaba. Con acusación falsa no puede ir. No puede ir a Dios. Porque Él sabe, ¿me entiende?, que no hay variación de Dios. Y Dios es luz. No puede ir con una acusación falsa. No olvides que tú y yo hemos sido creados, o fuimos creados, o somos creados para ejercer autoridad. Desde Edén, Dios te diseñó, diseñó al hombre para gobernar, para que se enseñoreara de todo lo creado. Cristo, ¿qué hizo? Delegó esa autoridad para ir y ejercer el ministerio con su poder, con el poder de Cristo, y luego ese poder fue delegado a la iglesia, a ti y a mí, como iglesia, como cuerpo. Ha sido delegado ese poder para poder ejercer la autoridad en el nombre de Jesús. Dios ha confiado al hombre el poder y la autoridad. Y esto no ha cambiado. Quiero que sepas que esto no ha cambiado. Eso sigue vigente. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento, el poder y la autoridad que Dios da a su pueblo, cuando hacen su voluntad, como en el Nuevo Testamento, el poder y la autoridad que le da a la iglesia para ejercer ese poder y esa autoridad. No podemos ignorar, el apóstol nos lo advierte una y otra vez, no podemos ignorar los engaños, los mensajeros, ni las acusaciones del diablo. Perdón, no podemos ignorar. Mirad, en este pasaje, en ese versículo 9, es donde hay más apelativos que se usa para describir a Satanás. Tú vas a otra parte de las Escrituras y no hay tantos apelativos que describan más a Satanás que aquí, en el versículo 9. En primer lugar, Geán de Agón. Nos habla de lanzando fuera el Geán de Agón. Geán de Agón, un monstruo, una personificación de un ente espiritual satánico, de gran agudeza visual, que está ahí preparado para ver, no solamente para ver, sino para saber por dónde te mueves y cómo te mueves. Habla la serpiente antigua. ¿Eso de qué nos se recuerda la serpiente antigua? Del Edén. Nos recuerda del Edén. El diablo, su nombre, calumniador, amante de los chismes maliciosos. Su raíz, la raíz diablo, significa alojar a través. He ahí que sugiere un ataque verbal. Es aquella persona que usa la boca para atacar, difamar, mentir, engañar. Todo eso nos está describiendo a Satanás. Dice diablo y Satanás, que significa oponente, adversario, enemigo. Luego habla el engañador, que engañaba al mundo, el que hace extraviar o descarriar, el que seduce,
el impostor, el engañador. El acusador nos dice también que acusaba día y noche delante de Dios a todos los hermanos. Eso quiere decir el quejoso ante la ley, uno que ante la asamblea está en contra. Jesús lo dijo muy bien, le dijo a Pedro, lo dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. A veces cuando leemos este pasaje pensamos que el zarandeo es esto solo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nos zarandee físicamente, pero estamos hablando espiritualmente. Ese zarandeo es hablar de Pedro, acusar a Pedro, hablar de él, acusarlo, para que haya sobre su vida una condenación. El diablo es un profesional de la mentira. Un profesional de la mentira. Le llaman que es el padre de la mentira, es engañador, un engañador consumado. Por eso debemos de estar alertas tú y yo, porque estamos en esa guerra espiritual, no ha terminado la guerra espiritual. Mira, tenemos tan enfoque en la guerra del virus del COVID, en las vacunas, en las noticias, en todo, en la política, en esto, en lo otro, que nos olvidamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que la lucha espiritual no ha acabado. No ha acabado. La lucha espiritual está ahí. Tenemos que tener cuidado con sus mensajeros. Ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, que van a usar la acusación, la calumnia, poderosamente contra ti, contra tu familia, contra tu hogar, contra la iglesia. Los hermanos contra otros. El diablo diseña sus maquinaciones de tal forma y sus mensajes. ¿Y cómo los envía? Los envía a través de los ángeles, de sus ángeles. El dragón y sus ángeles contra Miguel y los ángeles. Lo envía a través de los ángeles, que les comisiona para que, y les da planes para que te destruyan a ti, para que me destruyan a mí, para que destruyan a mi familia, para que destruyan mi hogar, tu hogar. Por eso te digo, está atento, está atenta, sé vigilante, no olvides ninguna de las maquinaciones, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. También usa a personas, no olvidaros que el anticristo, los falsos ministros, falsos profetas, etcétera, y usa la lengua de los hombres para acusar, para maldecir, para engañar. Y lamentablemente a veces hasta los mismos cristianos caemos en esa trampa siendo utilizados por los mismos infiernos. Cuando acusamos, cuando maldecimos, cuando engañamos, cuando distorsionamos la verdad, que es una mentira. Todo eso son instrumentos que el diablo usa. Pero hasta aquí te estoy hablando de lo que el diablo está haciendo. Pero ahora te voy a dar unas razones mucho más poderosas, una razón mucho más poderosa. Y es que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es total. Es total. Esa obra es total. Apocalipsis 12, el versículo 10. Si te he hablado un poco del versículo 9, de todos los apelativos que habla de el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, engañador y acusador, versículo 9, el versículo 10 nos habla de la obra de Jesucristo. De esa obra que tiene que estar en tu vida y en mi vida. De esa obra que tenemos que tener la certeza y la firmeza de que es una obra total, perfecta. A Él sea la gloria. Y dice así: entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía:
Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuántas veces has leído estos pasajes y cuántas veces has leído este pasaje? Yo quiero pararme un poco en este pasaje. Mira, dice, y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo leemos así y nos regocijamos de decir, mira, ha sido lanzado a tierra. Porque ya la batalla pasa de los cielos a la esfera natural. Y de la esfera natural es mucho más bélica que la de los cielos. Pero nos dice varias cosas muy importantes. Y yo quiero que te fijes en el orden. Dice, ahora ha venido, primero nos habla la salvación. Dice, ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino y la autoridad. 4 cosas, 4 elementos que cuando ha sido lanzado el gran dragón, la serpiente, Satanás, con sus ángeles, llegan libremente en la tierra. La salvación son conceptos que son diferentes. En el griego nos enseña las palabras, la verdad que son complicadas. Soteria, soteria es la palabra para salvación. Dunamis es la palabra en griego para poder. Basileia, el reino, y exousia, la autoridad. No es que yo sepa griego, sino que he tenido que mirarlo un poquito en el diccionario griego. Cada uno respectivamente. Pero a mí me llama mucho la atención ese orden que me habla Apocalipsis, porque me dice mucho, cuando yo voy al libro de los Hechos, vemos ese orden. Mira, en el libro de los Hechos vemos que la salvación, ¿a través de qué es? ¿De las obras de la carne o la fe en Jesús? La salvación viene por la fe en Jesucristo. Amén. El poder que viene del poder nuestro, de mi fuerza, de mi gimnasio, el poder viene del Espíritu Santo. Y lo vemos en los Hechos. El reino de Dios, ¿cómo se manifiesta? Con señales y prodigios, amén. Pero se manifiesta sobrenaturalmente, porque esos milagros y prodigios, si no son sobrenaturales, no son. Ese es el reino de Dios. Las cosas naturales son naturales, pero las cosas sobrenaturales son manifestaciones sobrenaturales. Esas manifestaciones sobrenaturales que vemos que el reino de Dios se va estableciendo. Y luego la autoridad. Vemos. ¿A quién fue delegada la autoridad? Pentecostés, aposento alto, a los 120, y luego a la iglesia. Esa autoridad del Señor la establece a través de la iglesia o a través de su iglesia. Salvación por fe, poder por el Espíritu Santo, el reino de Dios manifestado sobrenaturalmente a través de los milagros, prodigios y maravillas que se hacían, y la autoridad que el Señor delega a su iglesia para hacer su obra, o que para que su obra continúe. Eso no ha cambiado, hermanos. Lo que ha cambiado es nuestra perspectiva. Ellos sabían que su lucha no era contra carne ni sangre. Ellos sabían que su lucha era espiritual, que estaban luchando contra demonios. Hoy en día no vemos esas manifestaciones diabólicas que vemos en la Biblia, pero eso no quiere decir que los demonios no estén operando. Por eso dice el apóstol Pablo, no, es decir,
no olvidaros de las maquinaciones del diablo. Tened cuidado. Para poder venir todo esto, se requiere lanzar fuera. Por eso es muy importante que tú ores, que yo ore. Por eso es muy importante que a veces tenemos que atar y echar fuera. Echar fuera al acusador de los hermanos. Nosotros no podemos echarlo del cielo porque quien tiene la autoridad para arrojarlo del cielo es Dios. Pero tú sí que puedes echarlo fuera de tu vida si tú ves que está cogiendo cosas en tu vida. Pero pastor, ¿cómo tú atas al espíritu? No te atas a ti mismo. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, te lo vuelvo a decir. El diablo se fortalece cuando hay acusación, murmuración y calumnias en medio del pueblo de Dios. Pero hay una cosa que quiero decirte. El genuino perdón derriba todo esto. Por eso es importante arrepentirnos. Por eso es importante tener en cuenta dónde estamos, a quién pertenecemos, de quién somos. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Vamos al versículo 11 y quiero hablarte del uso correcto de las armas espirituales. Cuando hablamos de armas espirituales vamos enseguida a Efesios. ¿A qué? A la armadura. Pero eso es una armadura. Aquí nos dice la palabra cómo vencen. Aquí te habla de las armas. Es verdad que allí nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es para defendernos. Y toda la armadura es para protegernos y poder caminar en fe. El yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, cada una, el apresto del Evangelio, nos sirve como una armadura para protegernos en medio de una guerra. En medio de una guerra, tú y yo, ¿me entiendes? Tenemos que tener esa armadura. Ahora, ¿de qué me sirve, de qué te sirve que tú y yo tengamos la armadura si no usamos las armas correctas? Y en el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11 nos dice cuáles son esas armas. Dice así, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 cosas que usaron para vencerlo. Aquí no me habla de la armadura. La armadura tú la tienes que tener. ¿Para qué puedo tener yo el yelmo de la salvación si luego no doy un testimonio como debo de decir? Es decir, la palabra del testimonio. Mi palabra tiene que ir con mis hechos. Y lo recamina muy bien, la palabra del testimonio de ellos, un testimonio de hechos. La sangre del Cordero de Dios tiene que estar bien colocada en los quinceles de tu vida. En los quinceles de tu vida no puede haber ninguna ranura por donde entre el diablo. Por eso abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Tiene que estar sellado completamente. La sangre del Cordero, ¿de qué nos habla? Nos habla de la obra redentora de Cristo en tu vida y en mi vida. Por eso te he dicho que es una obra total, completa. La sangre del Cordero. No es algo que tú y yo podamos hacer. No, yo no hago nada. Tengo la autoridad o tengo el poder o tengo, la suficiente capacidad para poder vencer, pero no por mis méritos. No por mi sabiduría humana, no por mi conocimiento de la palabra de Dios, sino por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque en los versículos antes está hablando del acusador, del engañador.
Y de la única forma que un engañador, y es la autoridad de la sangre de Cristo. ¿Quién es Cristo? El camino, la verdad y la vida. No olvides eso. Nos habla de la obra redentora de Cristo, nos habla de la sangre. Nos habla de qué? De arrepentimiento. El diablo acusa con bases legales, ya te lo he dicho antes, pero allí donde opera la sangre del Cordero, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿qué pasa? La sangre del Cordero no es válida. Por eso una cosa es la armadura y otra cosa es las armas. Aquí están venciendo. Y en esta guerra, si tú y yo queremos vencer, tenemos que usar las armas espirituales que vemos en la palabra de Dios. No la armadura que es la que tenemos que llevar puesta para luchar en medio de la adversidad, que nos da la confianza y la seguridad de que estamos en el lado vencedor a través de todo ello, porque nos habla de la verdad, de la justicia, nos habla del evangelio, nos habla de la fe, nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, todo eso tú y yo tenemos que tenerlo. Ahora, ¿cómo usamos? ¿De qué me sirve que yo tenga todo eso puesto, la armadura, si luego mi testimonio, si luego la sangre del Cordero no está cubierto, no estoy cubierto con esa sangre en todos los aspectos de mi vida? En todos los aspectos de mi vida, la sangre del Cordero tiene que estar presente. Y la sangre de Cordero se hace efectiva en tu vida y en mi vida a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero pastor, ya te has arrepentido y ya está. Entonces, mira, quita de tu Biblia Primera de Juan. La que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenemos. Quita vos esos versículos, porque ya te has arrepentido, ¿no? Si esto lo pones es porque tiene que estar latente en tu vida en cada momento, que la sangre del Cordero te tiene que estar cubriendo para que no dar lugar al diablo y sus maquinaciones. Esa es un arma espiritual, la sangre del Cordero. También nos habla, nos habla de la obra redentora y del arrepentimiento, nos habla de sellar la puerta. ¿Qué puerta, pastor? Recuerda cómo se aplicó la sangre del Cordero a las puertas antes de salir de Egipto, en el libro de Éxodo. Debemos de sellar todos los pequeños agujeros por donde el enemigo quiere volver a entrar. Y esto se llama un cambio de vida. ¿De qué te sirve tener la armadura de Dios si en tu vida no hay un cambio? ¿De qué me sirve yo tener la armadura de Dios si no hay un cambio en mi vida? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Tenemos que sellar. Pastor, ¿qué agujeros? Mira, dijeron por todos los quinceles de la puerta. Hemos visto películas que hacían así, pim, 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 pim. No, era todo. No podía haber ninguna ranura por donde el ángel exterminador de la muerte pudiera entrar en aquella casa que hubiera un primogénito. El ángel de la muerte tenía que ver la sangre del Cordero en cualquier rincón de esos quinceles, en cualquier espacio de esos quinceles, de esas puertas. Tenía que ver el ángel exterminador, tenía que haber sangre. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en todos los quinceles de tu puerta, de tu vida física, espiritual, emocional o alma. Analicémonos. Te estoy hablando de las armas espirituales para vencer, no te estoy hablando de la armadura de Dios. La armadura de Dios la tenemos ahí en Efesios, ¿ves? Léela. Eso te hace para que en confianza vayas al medio del combate. Ahí no te va a faltar nada para que el enemigo, si la tienes bien puesta y bien segura,
pero lucharás con estas armas a través de la sangre del Cordero, porque no hay. Luego dice, la palabra del testimonio. Mi palabra, tu palabra, tiene que ir acompañada de unos hechos. La palabra de Dios no puede quedarse escrita. No puede quedarse así. No dices y decimos cuando nos interesa. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble fila que penetra hasta la coyuntura y rompe hasta los tuétanos, pam, 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 pam. Pues que sea una realidad. La palabra no puede quedar escrita. La palabra es vida, pero es vida para quien la tiene. No solamente para el que la oye. Porque eso dice, no seáis oidores, sino hacedores. Y dice de la palabra del testimonio, nos está hablando de no ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. La palabra no puede quedarse escrita, el testimonio es una expresión de lo que yo creo. ¿Qué estamos expresando al mundo? Iglesia, ¿qué estamos expresando al mundo, iglesia? Hablamos de palabras pronunciadas de acuerdo a las palabras de Dios. No hablamos, como dijo el apóstol, palabras de vana sabiduría, sino palabras de poder de Dios. La palabra nuestra palabra tiene que ir acompañada o tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante saber la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Por eso es importante orar la palabra de Dios. Por eso es importante adorar y alabar a través de la palabra de Dios. A Él sea toda la gloria. ¿Cómo aprendemos a hablar? Una persona, tú la dejas y no oye hablar a nadie, y esa persona no sabe hablar. ¿Por qué? Porque aprendemos a hablar oyendo a nuestros padres, ¿no? Oímos a nuestros padres y ¿qué hacemos? Pues hablamos las mismas palabras. ¿Estamos oyendo las palabras de nuestro Padre para poder hablar las mismas palabras? ¿Tenemos el mismo vocabulario? Es decir, tendría que ser sobrenatural, un milagro, de que un hijo empezara a hablar francés, inglés, chino y eso, y el padre no supiera ni la madre y hablase en castellano y el niño, pues hablando en chino, las mismas palabras que el padre en castellano, la madre en castellano. Eso es un milagro sobrenatural. ¿No? Sería un milagro sobrenatural. Pero normalmente lo normal, lo natural, es de que el niño aprende las palabras de la mamá o del papá. Papá. Y el niño que dice, papá, mamá, mamá. Di yayo. Y para yo, como abuelo, digo, yayo. Y ellos se ríen. ¿Por qué? Porque no saben todavía, pero ya empieza y ya está, bueno, pero aprendemos a hablar cuando aprendemos a escuchar. Entonces, qué importante es que una de las armas, que es la palabra del testimonio, si queremos usar esa arma para el combate y para vencer, tenemos que saber aprender a escuchar la voz de Dios. Estamos diseñados por Dios para oír primero y luego hablar. Pero no, el mundo es al revés. Primero hablamos y luego oímos. Y oímos lo que nos interesa. Si lo que no nos interesa, pues ni lo oímos. Sí, ya está. Pero hablamos pues, hasta por los codos. Que no que me lo digan a mí. Pero por eso creo que debemos oír a nuestro Padre Celestial lo que Él quiere, lo que Él desea, para luego nosotros poder hablar. Y no conforme a nuestra voluntad, no es conforme a lo que yo quiero o yo deseo, sino yo voy a hablar la palabra del testimonio, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios espera, porque primero estoy escuchando a mi Padre Celestial.
Tú y yo somos embajadores. ¿Estás de acuerdo conmigo? Somos embajadores, ¿a que sí? Pues si somos embajadores, debemos hablar el lenguaje de nuestra patria celestial. Ningún embajador habla por su propia cuenta, habla lo que el gobierno o las autoridades en las cuales representa, ha dictado o ha dicho. Tú y yo, si somos embajadores del cielo, tenemos que hablar el mensaje del cielo. Y esa es la palabra del testimonio. La segunda arma era esta. La palabra del testimonio, te voy a decir la tercera arma. Negación al yo. Eso es difícil. La negación al yo es difícil. Negarse. Y dice así, y ellos, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No buscaron sus derechos, no buscaron nada que le correspondía o ellos creían que le correspondía. No. Es decir, menospreciaron sus vidas. No le importaron tener que ir a los leones, ser quemados, cortarle la cabeza. No le importaba estar en las cárceles, ser azotados. No les importaba. Tenemos que pensar tú y yo que el apóstol Juan, cuando escribió este libro, estaba desterrado por el Evangelio. No escribió una novela de lo que había pasado, de lo que veía. ¿Me entiendes? Cuando estaba, dice, bueno, ahora que ya no estoy aquí en Pasmos, ahora que ya estoy en las playas de Éfeso, ahora que estoy tranquilo, ahora me voy a poner a escribir la revelación. No. Estaba desterrado por el Evangelio de Jesucristo. Estaba en la isla de Pasmos. No se sabe, pero probablemente podía ser el último de los apóstoles que quedara vivo. No se sabe. Pero yo me imagino cuando él cada vez que se entera, oye, a Pedro lo han matado. Pablo terminó su vida. Santiago, y escuchar noticias de esos apóstoles que estaban siendo muertos a causa del Evangelio. La mayoría de ellos, o todos, eran sacrificados por anunciar el Evangelio. Esto, la negación, eso de que menospreciaron su vida hasta la muerte, esto nos habla de una firme determinación que tú y yo tenemos que tener por la extensión del reino de Dios. Sin importarnos las consecuencias, cumpliremos con el propósito de Dios. ¿Que tengo que negar mis derechos? Pues pues no tengo derechos. Mientras sean los derechos de Cristo operando, pues que sean los derechos de Cristo. Si a mí lo que me interesa es que Cristo sea reconocido. 3 armas: la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y la negación del yo. Aparte, la armadura de Dios. Pero para vencerás con esto. Teniendo siempre en cuenta que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. La palabra del testimonio, la palabra no puede quedar escrita, la palabra tiene que ser el reflejo en nuestra vida. Y cuesta, porque somos carne. El apóstol Pablo dijo, mira, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. Entonces encuentro que hay una ley en mí, en mis miembros, que se rebelan. Es decir, hay una ley en mi cuerpo, en mi carne, que se rebela contra la ley del Espíritu. En pocas palabras, mi cuerpo los pondré en servidumbre
para muerte, para que mi alma, mi espíritu adore y alabe a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo sé que tú quieres servir a Dios. Pero ese servicio como discípulos no es fácil. Pensamos que servir a Dios y ser siervos y ser conocedores y aleluya. Ser discípulo, mira, cuando veía a Jesús, que los discípulos cada vez crecían más y más y más, estoy hablando de discípulos, crecían, él empezaba a enseñar lo duro que era ser discípulo. Porque pensamos que ser discípulo es lo más fácil. No, es complicado. Por eso Jesús enseñaba, el que quiera venir se tiene que negar a sí mismo. Tiene que menospreciar su vida. Tiene que poner sus miembros en sacrificio. No es fácil, pero hay victoria en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Para terminar, quiero concluir que debemos de desechar el miedo al combate. La armadura solo no sirve. Es una ayuda, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo vencieron? Versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis. Ser conscientes de que estamos en una guerra, en una batalla espiritual, pero al mismo tiempo ser conscientes que la victoria es de nuestro Cristo. Es de nuestro Cristo. Tenemos que adiestrarnos, tú y yo tenemos que estar adiestrados, y cada día es un adiestramiento diferente. Yo no he terminado de adiestrarme. No hay nadie que se termine de adiestrarse. Creo que el uso de nuestras armas espirituales requieren un adiestramiento diario. Sabéis que aquellos que usaban espadas y todo eso, cuando terminaban un combate, ¿qué hacían? La afilaban, la limpiaban. ¿Para qué? Para tenerla lista para el día siguiente si entraban en combate. Tu vida tiene que ser afilada, limpiada, cada día para entrar en combate. Tenemos que ser adiestrados en el uso de las armas espirituales con que Dios nos ha equipado. Y además tenemos que caminar en la fuerza y en la victoria que Cristo nos ha dado. Hermano, me gustaría que en esta mañana, hermana, no solamente tuvieras la armadura de Dios, sino que te apropiaras de las armas para vencer. La armadura, juntamente con las armas apropiadas, la victoria está asegurada. Es tuya y es mía. Amén. El Señor os bendiga. Espero que haya sido de bendición. Voy a orar para que por cada uno de vosotros, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, vengo, Señor, a cada persona, cada hermano o hermana que van a estar escuchando esta palabra. Trae bendición a sus vidas. Espíritu de Dios, solo tú eres el que eres y no hay otro. Tú eres el que eres y por eso, Señor, a ti acudo en esta hora para decirte, glorifícate y ensáltate, Padre. Glorifícate y ensáltate en cada uno. Necesitamos de tu adiestramiento para esta guerra espiritual que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos capacites cada día más y más. Revélate y trae revelación a través de las Escrituras. Aleluya, Señor, necesitamos de tu revelación, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesucristo, así como en los discípulos de Maús, le abriste las Escrituras desde el principio de las que hablaban acerca de ti. Espíritu de Dios,
Ábrenos las Escrituras. Ábrenos las Escrituras para servir al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ayúdanos a entender la palabra. Palabra sencilla que tú dices que los niños que la pueden entender, Padre. Padre, queremos ser niños que podamos entender. Queremos ser oidores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso necesitamos oírte, Señor, a través de la palabra. No solamente leerla, sino oír tu voz en la palabra escrita, mi Dios, para aprender a hablar esa palabra para testimonio de tu nombre en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en negación, negarnos, Señor, para que tú vivas. Como dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que cada día, cada uno de nosotros, menguemos para que tú crezcas. Para que tú crezcas. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Os bendigo, iglesia. Bendiciones. Hasta pronto. Que el Señor os bendiga.